Tema 2, plan de convivencia e igualdad. Sobre esto hicimos un trabajo todos, ¿no? De análisis de un plan de convivencia, las fortalezas, las debilidades, etcétera. Así que un poco de idea sí que tenemos de lo que es un plan de convivencia e igualdad, que es un documento que tiene que elaborarse en todos los centros educativos, cuyo objetivo es potenciar la convivencia, como su propio nombre indica, convivencia dentro de la escuela, implicando a toda la comunidad educativa. Por ello, tiene que tener un enfoque positivo y tiene que tener un enfoque multidimensional, porque se tiene que valorar todo, todo lo que acontece en una escuela. Desde esta perspectiva de promover la resolución positiva de conflictos, obviamente, que es una de las cosas que tenemos que enseñar a los alumnos, por lo tanto, nuestro plan de convivencia también lo tiene que reflejar, así como el respeto a la diversidad y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En definitiva, es un documento práctico, es decir, que tiene que poderse usar a diario y útil para todos los miembros de la comunidad educativa. Bueno, también ha de ser flexible, ¿no? Y que permita creación y potenciación de las medidas educativas y pedagógicas y que sean realistas y adaptadas a las realidades del centro educativo. No me sirve de nada proponer unas ideas chulísimas y unas que dices, ¡guau, qué buena idea! Sí, ya, pero si es que eso no se da en mi centro educativo, o sea, ese no es un problema que yo tengo en mi centro, por lo tanto, esta medida no es apta para la realidad de mi centro. Yo tengo que adaptarme a mi centro educativo. O sea, el plan de convivencia e igualdad se tiene que hacer a medida de cada lugar, de cada centro. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo realizaremos siguiendo el enfoque positivo de la convivencia escolar. Por esto, no vamos a reflejar solo cómo prevenir los comportamientos pacíficos, que impidan comportarse de forma pacífica, sino que incorporaremos aspectos para potenciar y desarrollar lo que son las habilidades básicas de una buena convivencia. De ahí que decimos que buscamos un enfoque positivo de la convivencia escolar a la hora de diseñar nuestro plan de convivencia e igualdad. Lo elaboraremos basándonos en un modelo participativo y democrático que permita a toda la comunidad educativa ser parte de la creación de este documento. Por eso decimos que es participativo y democrático. Y los centros deben de contar con un tutor o coordinador de convivencia e igualdad que tendrá reducción de jornada lectiva para poder formarse y gestionar la convivencia. Y estos tutores de convivencia tienen que liderar la creación del plan de convivencia. En cambio, no deberá ser la figura del coordinador la que realice de forma unilateral las tareas de convivencia. Así que eh, el tutor o coordinador de convivencia e igualdad tendrá que liderar la creación del plan de convivencia. Pero este coordinador no será el que realice de forma unilateral las tareas. Él tiene que contar con la participación de las familias, del equipo directivo, del profesorado, de los orientadores, del alumnado y del personal laboral del centro. O sea, él no es ahí la única persona responsable. Es una labor de equipo. Aquí esto nos va a interesar lo de los objetivos del plan de convivencia e igualdad, que son estos, porque podremos seleccionar alguno de estos objetivos para utilizarlos dentro de algún supuesto que nos propongan y podremos relacionar o seleccionar tres o cuatro para hacer una actividad. Entonces, ¿cuáles vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar aquellos que para mí sean prioritarios o me interesen más. Entonces, vamos a leerlos. ¿Qué objetivos puede tener este plan de convivencia e igualdad? Pues mira, garantizar que todos los alumnos sean incluidos dentro del sistema educativo, reforzar la participación familiar y comunitaria, potenciar la educación emocional de forma transversal, promover la formación inicial y permanente del profesorado, impulsar la prevención de la violencia, ya desde infantil, desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y asegurar las relaciones interpersonales a través de las TIC, que las relaciones a través de las TICs interpersonales se basen en la convivencia pacífica. O sea que si, ya que las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de relación interpersonal, que éstas sean pacíficas. Entonces podemos pensar en alguna actividad.
Por ejemplo, decir, pues mira, voy a basarme en una actividad que tenga que ver con las TIC, las relaciones interpersonales y convivencia pacífica, prevención de la violencia y porque voy a hablar del ciberacoso y de paso potenciación de la educación emocional de forma transversal. Entonces, con esos tres objetivos, yo voy a poder realizar eh, un supuesto, voy a hacer una actividad que la puedo colocar para hacer mi supuesto. Estos van a ser los objetivos y entonces de ahí, partiendo de ahí, pues yo voy a hacer una, voy a diseñar una actividad, ¿no? Basándome en estas ideas. Entonces ahí pues podemos empezar a pensar. De esto se trata, cada uno empieza a pensar algo. Vale. ¿Qué fases tiene el plan de convivencia e igualdad? Esto también es súper importante. El plan de convivencia e igualdad hemos de hacerlo basado en una serie de fases. ¿M? Y a eso de forma ordenada y consecutiva. Primero a una fase y luego a la otra, si no, no podemos pasar a la siguiente. En la primera, en la fase previa, que, bueno, obviamente, pues esta es la preparación, ¿no? El previo, es decir, pues, ¿quiénes van a ser los encargados de hacer esta convivencia en el centro? Vamos a ver si hay sensibilización sobre la importancia de favorecer el clima de convivencia positivo. Entonces, toda la comunidad debe participar en actividades que permitan concienciar sobre el valor positivo del trabajo, los beneficios de usar medidas pedagógicas frente a medidas punitivas, sancionadoras y tal. Hay que concienciar sobre la inevitabilidad de los conflictos, la importancia de saber gestionarlos de forma positiva y aprender de ellos. También en esta fase previa hemos de trabajar el aspecto de la formación de los docentes. Todos los profesores de este centro educativo deben recibir formación sobre cómo gestionar la convivencia positiva. Mm. Obviamente los encargados de la comisión de convivencia son los que van a recibir una formación más intensa. Y luego tenemos la revisión del marco normativo y los principios del proyecto educativo del centro. Entonces eso también tendrá que revisarse en esta fase previa. Saber quiénes van a ser los encargados, sensibilizar a toda la comunidad educativa, formar a los docentes y revisar este marco normativo de los principios del proyecto educativo del centro donde se va a situar nuestro plan de convivencia, ¿no? Para saber qué estructura, qué aspectos debe incluir el plan de convivencia, todo. Luego ya pasaremos, una vez ya está todo esto preparado, ya tenemos el terreno sembrado, vamos a pasar a elaborar nuestro plan de convivencia. Entonces ahí tenemos una fase de diagnóstico que tiene por objetivo realizar una evaluación sobre el estado de convivencia en el centro. Es decir, vale, ya hemos decidido que lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo está la convivencia en el centro educativo. Entonces la comisión de convivencia debe realizar cuestionarios, entrevistas, foros de debate. O sea, esta fase, esto de hacer cuestionarios, entrevistas, foros de debate y tal, ya lo haremos en la fase 2 que es la elaboración del plan de convivencia. ¿Y qué vamos a observar? Pues cómo es el estado de la escuela, de la convivencia en la escuela, qué importancia le concede la convivencia a las familias, los docentes, los estudiantes, qué actuaciones hay a cabo cuando hay un conflicto, qué efectos han tenido las intervenciones estas que se han ido haciendo, qué espacios tiene el centro para promover la convivencia, o sea, si tiene aula de convivencia, recursos, recreos, asambleas de clase, etcétera. Y ver esto si funcionan los espacios, porque a lo mejor ahí no funciona. Entonces yo estoy en la fase de elaboración de convivencia, estoy haciendo un diagnóstico de cómo es el estado de la convivencia en mi escuela, qué importancia le da cada uno de los miembros de la escuela a esta convivencia, qué actuaciones se hacen, qué consecuencias tiene, qué espacios tenemos, pero tengo que saber si esto está funcionando. ¿Está funcionando o no está funcionando? Pues mira, sí. Entonces, ¿está funcionando? ¿Qué divergencia existe entre lo que el profesorado cree, la familia cree y el alumnado sobre la convivencia? O sea, ¿qué divergencia existe entre las percepciones que tienen profesorado, familia y alumnado sobre la convivencia? ¿Qué motivación tiene el profesorado, las familias y los estudiantes sobre la convivencia? ¿Qué grado de participación tienen las familias en las actividades del centro? ¿Qué vías y recursos se utilizan para comunicarse con las familias? ¿Qué actividades se realizan en el centro? De tipo competitivo, cooperativo, individual, etcétera. Y una vez hemos dado respuesta a todas estas cuestiones, el siguiente paso es proponer los objetivos que queremos conseguir. Entonces, en la fase de diseño de objetivos, pretendemos, esta ya es la fase 2.1, que voy a diseñar los objetivos. Luego en la 2.2 es elaborar las actuaciones y en la 2.3
evaluación y seguimiento. O sea, primero diseñar mis objetivos, cuáles van a ser los objetivos que pues, persigo, luego voy a elaborar las actuaciones y luego voy a hacer una evaluación y seguimiento. Esto es muy largo, quien quiera que se lo lea. Y una vez realizadas todas estas fases, el plan de convivencia deberá ser aprobado por el Consejo Escolar. Esto es lo más importante. Una vez realizadas todas estas fases, el plan de convivencia ha de ser aprobado por el Consejo Escolar. Y tenemos que saber qué ha fallado o qué se ha de replantear en qué fase y si hace falta hacer alguna actividad en alguna de estas fases. Es decir, tenemos que saber qué ha fallado en cada fase. Si se ha de replantear alguna fase o si en alguna de las fases hace falta hacer alguna actividad. Entonces, por ejemplo, nos podrían decir que la 2.1, que es la fase de diseño de objetivos, ha fallado algo de esto, porque las normas que se pretenden proponer no están correctas o las relaciones que deben establecerse entre los miembros de la comunidad educativa no son las adecuadas. Bueno, es decir, hemos de redactar objetivos concretos que especifiquen la perspectiva teórica y el grado de mejora a conseguir a la hora de diseñar los objetivos que perseguimos. Desde este enfoque, conforme se vean cumplidos los objetivos, se procederá a un aumento de motivación, ¿vale? Esto es lo que es el diseño de objetivos. Pero luego tenemos la elaboración de situaciones, perdón, de actuaciones, que el equipo de convivencia deberá diseñar las actuaciones específicas que van a llevar a cabo para cumplir y satisfacer todos los objetivos planteados. Con qué espacios contamos, con qué horarios, qué tiempo. Y luego nos encontramos con la fase de evaluación y seguimiento, que trata de especificar cómo se van a realizar las evaluaciones de las diferentes actuaciones. Para ello se deberán concretar cuestionarios, encuestas, grupos de discusión, entrevistas, que permitan conocer si se está cumpliendo con los objetivos planteados y qué aspectos se deben mejorar. En cambio, esta evaluación no debe ser una mera observación de a qué aspectos se deben mejorar o qué objetos se están cumpliendo, sino que se deben contemplar los valores sobre convivencia se están favoreciendo, ¿vale? Bueno, y todo esto son las cosas que debemos de plantear si hace falta. Y principios del plan de convivencia e igualdad. Enfoque positivo del conflicto, enfoque participativo y democrático, visión multidimensional de la convivencia, visión global de los escenarios que se produce el conflicto. Entonces, facilitar enfoque positivo del conflicto, pues es facilitar técnicas y modelos de resolución positiva del conflicto y aprendizaje desde la resolución positiva del conflicto. Enfoque participativo y democrático, pues establecer canales de comunicación que permitan colaborar y trabajar desde un modelo democrático con todos los miembros de la comunidad educativa. Recordemos que son los principios del plan. Visión multidimensional de la convivencia para favorecer la tolerancia, promover la igualdad y visión global de los escenarios en que se produce el conflicto. Bueno, esto es básicamente lo del plan de igualdad, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar al tema 3, que es la discriminación en la escuela, que creo que este tema va a dar más de sí, quizá que el del plan de igualdad, más que nada porque el plan de igualdad ya se trabajó en en un ejercicio, ¿no? Entonces, quizá como ya lo hemos trabajado, en cambio esto de discriminación sí que me parece más interesante, porque aquí hay mucha chicha, aquí hay mucho material para sacar otras cosas a su vez, ¿no? Para empezar, el concepto de discriminación es clasificar en diferentes categorías y prescindir, esto resumiendo, y prescindir de las personas o cosas que no tienen las mismas cualidades o características para ser miembro de un mismo grupo. O sea, eso sería un poco la discriminación según la RAE. Pero lo que hemos de tenernos claro cuando hablamos de discriminación es que en sí la discriminación conlleva una desigualdad de derechos entre individuos que tienen diferentes características físicas o mentales. Es decir, que por el hecho de que yo soy diferente a nivel físico o a nivel mental, me están haciendo que están provocando esa desigualdad de derechos por el hecho de que yo no soy igual al resto. Para que esto se provoca, tiene que haber un grupo que se identifique como normal o superior y que se comporte de forma hostil o negativa con todas las personas que no tienen sus cualidades o características. Es decir, que si no entras dentro de lo que es la norma, de lo que ellos proponen que ha de ser
la normalidad, pues te excluyen de ese grupo. Y ya no es que te excluyan, es que se comportan de forma hostil o negativa con todo aquel que no tiene estas características, cualidades o cualidades. Entonces eso es lo que es la discriminación. Y esta discriminación lo que acaba produciendo es abuso de poder, exclusión y desigualdad social. Para que se produzca la discriminación tiene que haber diferentes formas. Por un lado tenemos la discriminación directa, cuando una persona haya podido ser tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga. Entonces, en la misma situación, dos personas no son tratadas de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque tiene características físicas o mentales distintas. ¿Cómo sería en la escuela? Pues, por ejemplo, celebrar el Día del Padre sin dejar que los menores puedan utilizar otra figura de referencia masculina, ¿no? Porque hay niños que no tendrán padre, porque su padre ha muerto, o porque o tienen dos madres, o porque están criados por su abuela, o por mil cosas. Entonces, si no tienes padre y no permites que utilicen otra figura de referencia masculina para hacer, por ejemplo, el regalo del Día del Padre, se discriminará al alumno de familias monoparentales u homosexuales, ¿no? Se está haciendo, pues eso sería una discriminación directa. Si no tienen padre, pues entonces hay que permitir pues que le hagan ese trabajo, o sea, ese dibujo, lo que sea, a otro miembro de su familia que ellos quieran. Eso sería directa. Pero luego está la indirecta, que es como más sutil. ¿M? Cuando una disposición o una práctica, algo que parece muy neutro, algo que parece muy discreto, va a ocasionar una desventaja a una persona que tiene una religión o una convicción o una discapacidad o que tiene cierta edad o una orientación sexual respecto a los demás. Entonces ya ahí estás empezando a discriminar por edad, por sexo, por orientación sexual, por género, eh, por religión, por edad, bueno, por un montón de cosas, porque es indirecta. Entonces tú no lo estás haciendo de forma diciendo, mira, a todos los que tienen más de 50 años no van a poder hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero sí que estás, digamos, haciendo una discriminación indirecta porque al hacerlo estás dando a entender que si tienes tal o cual, entonces no puedes participar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de la escuela, sería poner un límite de tiempo para realizar una actividad de saltos de altura. Que esto hace que los niños y niñas que tengan un sobrepeso o alguna discapacidad física no puedan realizar la actividad en el tiempo establecido. Esto es un ejemplo, pero eh, pueden salir muchísimos más. La discriminación indirecta yo creo que es la que a lo largo del día más podemos ver, pero ya no solo en la escuela, sino en la propia sociedad. Hay muchos ejemplos de discriminación indirecta y muchas veces no está hecha ni por maldad ni por nada, simplemente pues bueno, pues son discriminaciones que ocurren, ¿no? Que se dan. Otra forma de discriminación es la que se ha denominado múltiple o interseccional. Aquí ya no solamente va a discriminar por una cosa, sino por dos. Es decir, de exclusión, también la desigualdad que se produce por diferentes características que motivan la discriminación. Por ejemplo, una niña de raza negra que tiene trastorno del espectro autista puede ser discriminada por su raza, porque es negra, pero también por su trastorno del espectro autista. Y ya si decimos que aparte esa niña tiene otra religión, y aparte pues decimos, no sé, que, que tiene dos madres, bueno, pues entonces ya vamos sumando discriminaciones múltiples o interseccionales que se van sumando, ¿vale? Así que la discriminación no solamente va a ser directa o indirecta, sino también puede darse múltiple, de forma múltiple o interseccional. Y luego estábamos hablando de la discriminación positiva que hizo muchísimo énfasis la profesora en esto, que hace referencia a las intervenciones que se realizan para promover un tratamiento de preferencia a la hora de repartir recursos a individuos que pertenecen a grupos que históricamente han sido discriminados. O sea, históricamente hemos discriminado a tal grupo porque sí, porque mira, éramos así de zotes y así de brutos y hemos estado toda la vida discriminado a tal grupo. Bueno, vamos a discriminarlos pero de forma positiva, es decir, vamos a darles un tratamiento preferencial. Ya no los vamos a humillar, sino que les vamos a dar preferencia. Eso está muy bien,
porque es una manera de hacer una justicia a aquellos grupos que históricamente han estado maltratados por la sociedad. Entonces, en ese sentido, como idea de punto de partida es muy positivo, o sea, es muy interesante, pero hay que ir con cuidado, porque no solo se trata de dar un trato preferencial y ya, y barra libre. Mm. En el ámbito educativo hay que cumplir una serie de requisitos para que la inclusión esta positiva, discriminación positiva, sea real y no estemos haciendo justo lo contrario que pretendíamos. Por lo tanto, los objetivos han de ser limitados y concretos. Es decir, alcanzar la igualdad de oportunidades. En el momento en que ese niño que le estamos dando este trato preferencial ya ha alcanzado este objetivo, el objetivo que queríamos, que es la igualdad de oportunidades, ya vamos a dejar de darle preferencia respecto a otros. Porque entonces, si no, la situación va a ser injusta para el resto. Entonces, por ello tenemos que tener una temporalidad fija y acotada. No va a ser para siempre. Y hay de interrumpirse cuando se han alcanzado estas metas sobre la igualdad de oportunidades y de trato. Y han de realizarse juntamente con políticas e intervenciones que promuevan procesos reales de equidad con el conjunto de la sociedad. Es decir, que esta discriminación positiva no es eso, trato preferencial y te llevamos en volandas, en bandeja, entre algodones, para siempre. No. Hay que tener unos objetivos y una temporalidad. Y en el momento en que, porque la idea es que alcances, que se produzca la equidad. Y como esa equidad históricamente no se te ha dado, te estamos haciendo una discriminación positiva y un trato preferencial para conseguir esa equidad. Pero en el momento en que la estamos consiguiendo, pues tú ya tienes que ir libre y vértelas por ti mismo y demostrar pues tus capacidades independientemente de que se te esté haciendo ahí este trato preferencial durante un tiempo, ¿vale? Que ha sido como una ayuda porque era lo que tú necesitabas en ese momento. Vale, entonces, ¿qué tipos de discriminación nos vamos a encontrar? Bueno, pues ya más o menos los conocemos y los hemos hablado. Género y orientación sexual, raza, etnia y religión, discapacidad, estética o situación socioeconómica, pruebas de conducta. Y también la múltiple, que es la que hemos comentado. En gran parte del alumnado lo que puede llegar a generar graves consecuencias contra la convivencia pacífica del centro. Por ejemplo, lo que hemos dicho, niña de religión islámica, puede sufrir discriminación por ser una religión minoritaria, que eso sería discriminación por religión y raza, o por vestir con el velo, que es discriminación estética, o por ser mujer, que es por género, ¿vale? ¿Qué causas causan la discriminación? Esto también nos dijo la profesora que era súper importante. Lo del esquema cognitivo. Ahora vamos a hablar. Esto de las cosas de discriminación me parece que es súper, súper importante. Porque los seres humanos hemos de definir el ambiente en el que estamos, en el que vivimos para enfrentarnos y relacionarnos con la realidad. Es decir, nos pasamos la vida colocando etiquetas y definiendo el espacio en el que estamos para podernos enfrentar y relacionar con la realidad, porque es lo que necesitamos. Necesitamos saber dónde estamos, poner nombres a las cosas y así, digamos, poder entenderlo todo mejor, ¿no? Entonces, la psicología social ha estudiado lo que es el concepto de esquema cognitivo para poder entender cómo los seres humanos van a definir e interpretar la realidad en la que en la que estamos viviendo. O sea, nosotros necesitamos este esquema cognitivo, es como entendemos nuestra realidad. Entonces, lo que se han dado cuenta es que nuestra mente se pasa el día fabricando esquemas de la realidad en la que vivimos y analizando el mundo, pero lo hacemos sin tener en cuenta la idiosincrasia de las personas y la diversidad, sino que nos dedicamos a categorizar y ordenar la información que puede ser útil para afrontar situaciones similares. Es decir, nosotros sin darnos cuenta, de forma total y absolutamente inconsciente, para analizar nuestra realidad, nos pasamos el día creando esquemas y analizando el mundo. Es decir, colocando las cosas en cajas, en estantes, ordenándolo y no somos ni siquiera conscientes de que lo estamos haciendo.
Esta es nuestra forma de analizar el mundo y de categorizar. Hacemos nuestras propias categorías, las vamos a basar pues dependiendo de nuestra educación, de nuestros conocimientos y de un montón de cosas, de nuestra madurez también. Entonces, pues yo en lo que es la estantería donde voy a tener situada toda mi realidad, yo voy a ordenar los estantes, las cajas, los cajones y tal de una determinada forma. Y yo puedo tenerlo organizado de una manera y paso a mañana reorganizarla de otra. Y ese será el esquema que yo veo la realidad, ¿no? Esa estantería donde está todo ahí ordenadito va a ser mi realidad y cómo yo veo el mundo, porque necesito definir e interpretar la realidad con este orden, esta idiosincrasia que es mía, que es la mía propia. Son mis propios esquemas de la realidad. Lo que pasa es que cuando yo hago esto, no estoy estoy siendo muy subjetiva, me estoy basando en mí como sujeto, no en los demás como sujetos. Porque a los demás los estoy tratando como objetos, porque me estoy basando en mí, en mí. Entonces estoy analizando el punto desde mí, estoy analizando el mundo desde mi perspectiva, que es, yo diría, es que es la mía, perfecto. Pero hay más puntos de vista, no solo el tuyo, está tu estantería, está la mía, está la del otro y hay muchas. Y quizá la tuya no es la mejor, porque a lo mejor la tuya está organizada de una forma que no es muy adecuada, pero eso tú no lo sabes, porque tú estás analizando la realidad bajo tu punto de vista como buenamente sabes. Como buenamente sabes. ¿Y cuál es el problema? Que como lo estás haciendo bajo tu punto de vista, único y personal, encima ni siquiera eres consciente de ello, estás obviando o no te estás dando cuenta cómo es la idiosincrasia de todas las personas, es decir, cómo es lo intrínseco a las demás personas que te rodean, cómo es la idiosincrasia, cómo es la diversidad de los demás. Y, y, y yo lo estoy categorizando simplemente de forma que me sea útil para afrontar situaciones diversas. Es decir, a mí me ha tratado mal fulanito y fulanito era de tal pueblo, pues ya sé que todos de tal pueblo van a ser gente que trata mal a los demás. Son análisis como muy elementales, pero que inevitablemente funcionamos un poco así. Y cuanto más inmaduro es y más joven se es, más se trabaja así. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que eso es una tontería y que no hay por qué ser de tal pueblo o de tal otro vas a ser mejor persona o peor, porque encima luego has conocido a otro que también era de ese pueblo y que resulta que es es estupenda persona, entonces empiezas a ampliar. Entonces, no podemos conocer a todas las personas del mundo, es imposible, pero sí que tenemos que empezar aceptando que la idiosincrasia de las personas es un hecho y que cada persona va a tener la suya y que no sirve de nada empezar a categorizar, meter en cajas, eh, acotar y hacer divisiones muy cerradas y muy estables, porque a lo mejor nos estamos equivocando profundamente a la hora de hacer nuestros juicios, y que la diversidad existente es mucho más amplia de lo que a mí me cabe en la cabeza. Así de claro, así de claro. Entonces, si simplemente tenemos una estantería muy estrecha, con muy pocos estantes y con cajas muy apretaditas en las cuales todo el mundo tiene que encajar ahí y ya está, estamos llevando a cabo un esquema muy simplificado, pero mucho. Y estos esquemas simplificados nos van a llevar a crear estereotipos sobre determinados grupos sociales. Estos estereotipos lo que hacen es referencia a creencias erróneas que categorizan a determinados grupos sociales que existen en la sociedad. Por ejemplo, que los chicos son más fuertes que las chicas. Estos estereotipos, a su vez, nos van a llevar a tener prejuicios sobre las cosas que vemos, sobre la realidad. Y por ello los prejuicios hacen referencia a cómo valoramos nuestra realidad. Puede ser positiva o negativa. Eso antes de que la estemos siquiera ni analizando, ni tengamos ningún tipo de información relevante que confirme nuestra interpretación o creencia. ¿Eh? Entonces, este prejuicio es una valoración que hacemos de la realidad, pues puede ser positiva, puede ser negativa, antes incluso de que hagamos un análisis, ni ningún tipo de información relevante. Es decir, este prejuicio está hecho así, basando en todo lo que acabamos de decir, pero no está hecho nada objetivo, en nada de decir esto es así, porque voy a basarme en tal y cual, y por eso es tan importante que en educación hagamos rúbricas, hagamos evaluaciones y todo esté muy claro para evitarnos basarnos en prejuicios, porque aquí nos pone un ejemplo muy concreto.
Dice, el profesor de educación física, antes de evaluar la fuerza física de los chicos y de las chicas, adapta las tareas a los diferentes sexos. Estos prejuicios y estereotipos sobre la realidad conforman nuestras actitudes, ¿vale? Eh, antes de que la... ¿Vale? Entonces, con todo esto lo que estamos viendo es que el esquema cognitivo simple está ahí. Y para conocerlo, tenemos que tener claro los tres elementos que van a componer estas actitudes que nos van a llevar al estereotipo y del estereotipo pasamos al prejuicio. Esquema, esquema cognitivo simple. Empezamos con la cognición, pasamos a lo afectivo y acabamos en la conducta. Es decir, pensamiento, emoción y actuación. Primero pienso en mi cabeza, esto me da una emoción y actúo basándome en esta emoción. Esto cognitivo, que son las creencias estereotipadas que se tienen sobre una persona, es lo que hablamos de, de cómo tengo yo ordenado mi mundo, mi realidad y cómo la veo. Entonces, esta es algo que ni me doy cuenta, porque es un pensamiento, que a veces no está siquiera, no está ni racionalizado. Simplemente está ahí y yo lo pienso y no sé ni por qué he llegado a alcanzarlo. Entonces es lo cognitivo, este esquema cognitivo. Cognitivo es la creencia estereotipada sobre una persona, por ejemplo, creer que todos los niños gitanos tienen problemas de aprendizaje. Entonces yo tengo ese pensamiento y lo tengo colocado ahí en mi estantería, en ese cajón, y no sé ni por qué. Al crear ese pensamiento, llego a una emoción, que es la fase afectiva. Dentro del esquema cognitivo, pues lo afectivo. Que ese sentimiento genera, sentimientos que me genera esta situación. Por ejemplo, miedo y temor de no poder enseñarle y de que me genere conductas disruptivas en el aula. Entonces, como yo, sin darme cuenta, he pensado automáticamente como es gitano, va a tener problemas de aprendizaje y no sé ni cómo lo he llegado a esa conclusión, es algo que tengo ahí, ahí ya. Debería yo misma de plantearme por qué he llegado a esa conclusión, pero la he llegado. Quizá es algo de mi pasado o una mala experiencia o quizá o algo que alguien me dijo en alguna ocasión o algo que he escuchado. El caso es que yo tengo asentado en lo que son todos mis esquemas estos de interpretación de la realidad, que eso es un hecho, que va a tener problemas de aprendizaje este niño. Entonces, como yo tengo este pensamiento, este que es cognitivo, pues me va a producir una emoción muy negativa, que es que me va a dar problemas, me va a dar problemas, me va a dar problemas, me va a generar conductas disruptivas en el aula, no le voy a poder enseñar y me la va a hacer pasar fatal. Entonces ya me estoy emocionalmente, me empieza a picar todo, porque me estoy viendo que me veo un problema encima. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que me va a llevar a actuar de una determinada manera. Es lo conductual, la conducta, que es el comportamiento que se emite hacia la persona. Por ejemplo, demandar apoyo externo para determinadas materias y solicitar que el menor salga del aula, salga al aula de refuerzo, lo que conlleva situación de exclusión y etiquetado. Entonces, a lo mejor no hacía falta que este niño se fuera al aula de refuerzo, porque a lo mejor resulta que va a ser buen estudiante. Pero si no le he dado la oportunidad de mostrarlo, porque yo me estoy basando en un prejuicio, lo estoy mandando al aula de refuerzo, entonces lo estoy actuando de forma muy injusta, pues estoy haciendo una exclusión y un etiquetado. Y aquí, de todo este ejemplo de lo cognitivo, afectivo, conductual, cómo pienso, qué emoción me está produciendo y cómo actúo, y aquí es donde van a surgir las actitudes discriminatorias. Y ahí son las causas de la discriminación. Y todo esto está partiendo de un estereotipo que lleva a un prejuicio, que a su vez lleva a los tres elementos que van a componer las actitudes las actitudes discriminatorias, que es lo que llamamos el esquema cognitivo simple. Así que las actitudes discriminatorias se basan en estos tres elementos que acabamos de ver, lo que pienso, la emoción que me produce y cómo actúo,
Y de ahí las actitudes discriminatorias de este esquema cognitivo simple, pero todo esto es culpa de los estereotipos y los prejuicios. ¿Mm? Las creencias estereotipadas nos llevan a crear ciertas expectativas hacia el alumnado, dependiendo del grupo social que pertenecen o de sus características. De acuerdo con esto, este pensamiento nos lleva a clasificar al alumnado en función de sus capacidades, rasgos o grupo social. Y esto hace que impongamos ciertas etiquetas. Ay, es muy nervioso, es violento, no es capaz de comunicarse, no es inteligente. Este etiquetaje hace que pasen desapercibidas las diferencias individuales y lleva a ignorar factores contextuales o situacionales que pueden generar ciertos comportamientos o emociones en el alumnado. Por ejemplo, un alumno puede estar reaccionando de forma violenta porque otros alumnos lo insultan por su forma de vestir. Por tanto, si no hacemos un análisis exhaustivo de otros factores, se generarán expectativas hacia el alumnado que acabarán siendo profecías autocumplidas. Y ahí tenemos la idea del efecto Pigmalión, que es cuando confías de forma positiva en alguien y acabas produciendo este crecimiento positivo, o el golem, que es justamente el negativo. ¿Mm? La profecía autocumplida, efecto Pygmalion y efecto golem. Entonces hemos de considerar las barreras normativas y prácticas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, las normativas legales continúan promulgando la existencia de menores con necesidades educativas especiales y promoviendo recursos como aulas de apoyo fuera del aula ordinaria que promueven la exclusión y el etiquetado de los alumnos. Bueno, pues eso está ahí, ¿vale? Eso está ahí. Las barreras didácticas, eso también es muy importante, que están relacionadas con el proceso de aprendizaje, que pueden generar situaciones de discriminación y cómo podemos diseñar una actuación para remediar estas barreras didácticas que generan situaciones de discriminación, por lo que acabo de decir, ¿no? Acabo de explicarlo, ¿no? Esto de que incluso cuando ponemos la etiqueta de que este alumno tiene necesidad educativa especial y necesita ir al aula de apoyo, estamos promoviendo exclusión y etiquetado. Entonces, ¿cómo podemos remediarlo? Pues actuaciones para que estas barreras didácticas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje no generen situaciones de discriminación, pues podemos utilizar prácticas pedagógicas, eh, que las prácticas pedagógicas basadas en la competición hemos de eliminarlas. Esta barrera puede superarse convirtiendo las actividades del aula en cooperativas, no en competitivas, con grupos heterogéneos de alumnos que favorezcan el apoyo y la interacción de todos. Las normas del aula que no estén impuestas a priori sin analizar la diversidad del alumnado. Entonces, las normas del aula han de estar impuestas sabiendo cómo es nuestro alumnado. Para superar esta situación, esto va a generar, si se hacen a priori, va a generar desigualdad. Hemos de crear las normas junto con los alumnos, escuchando sus necesidades, sus dificultades, sus capacidades, sus experiencias, etc. El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el libro de texto tampoco va a ayudar. En un currículum estructurado que haga necesaria la realización de adaptaciones curriculares. O sea, si yo me baso en un libro de texto y luego tengo que ir haciendo adaptaciones curriculares, no voy a beneficiar a tumbar esta barrera de discriminación de tipo didáctica. Lo que tenemos que proponer, en cambio, es que el currículum permita al alumnado aprender lo mismo, pero desde prácticas y experiencias diversas. Tampoco debemos centrarnos únicamente en los resultados y no en el proceso de aprendizaje. El profesor que se centra únicamente en el resultado puede pensar que no son responsables del rendimiento del alumnado y piensan que únicamente deben transmitir conocimientos y evaluar. De este modo, es más probable que se establezca una relación entre las expectativas negativas del profesorado con el bajo rendimiento del alumnado. Entonces aquí tenemos otra vez el concepto de discriminación. 1. Diversidad social, características diversas. 2. Superioridad del grupo que se caracteriza como normal o estándar. 3. Actitud negativa, hostil o paternalista hacia lo diferente. Exclusión social, desigualdad de derechos, intolerancia. Bueno, esto así, este esquema tal y como está, lo entiende quien lo ha hecho.
yo no lo entiendo. Así que yo necesito ir y volver a mirar todo lo que yo ya he explicado previamente porque lo entiendo más claro a mi manera. Pues ya es una cuestión muy personal.